Elena había soñado con este día desde que era una niña pequeña. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba el momento perfecto, el vestido blanco que flotaría como una nube alrededor de sus piernas, las flores que adornarían el altar, y sobre todo, la mirada de amor infinito en los ojos del hombre que se convertiría en su esposo. Durante años, ese rostro en sus sueños había permanecido borroso, indefinido, hasta que conoció a Diego. La primera vez que lo vio fue en una tarde de primavera, cuando las hojas de los árboles apenas comenzaban a mostrar ese verde tierno que promete renovación. Él estaba sentado en el café donde ella trabajaba como mesera, concentrado en su laptop, con el ceño fruncido de manera que hacía que pequeñas arrugas aparecieran en su frente. Cuando Elena se acercó a tomar su orden, Diego levantó la vista y sonrió de una manera que hizo que el corazón de ella se detuviera por un momento. Era como si todo el ruido del café se hubiera silenciado, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para permitir que ese momento existiera en perfecta quietud. Un café negro, por favor, había dicho él, y su voz tenía esa calidez que Elena recordaría durante los próximos 5 años. No era particularmente grave ni aguda, pero tenía algo que la tranquilizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Desde ese día, Diego comenzó a frecuentar el café, siempre pidiendo lo mismo, siempre sonriendo de esa manera que hacía que Elena sintiera mariposas en el estómago. Los meses pasaron lentamente, como miel derramándose de una cuchara. Las conversaciones casuales se convirtieron en largas charlas después del horario de trabajo. Diego le contaba sobre su trabajo como arquitecto, sobre los edificios que soñaba construir, sobre cómo creía que las estructuras podían cambiar la manera en que las personas vivían y se relacionaban. Elena le hablaba de sus propios sueños. Quería estudiar literatura, escribir historias que tocaran el corazón de las personas, crear mundos donde el amor siempre triunfara sobre la adversidad. Cuando finalmente Diego le pidió que fuera su novia, Elena sintió como si todas las estrellas del universo se hubieran alineado perfectamente para crear ese momento. Fue una noche de verano, cuando el aire estaba tibio y cargado del aroma de jazmines que crecían en el pequeño jardín detrás del café. Elena, le había dicho él, tomando sus manos entre las suyas, creo que me he enamorado de ti desde el primer día que te vi. Ella había llorado de felicidad, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los 3 años de noviazgo fueron como vivir en un cuento de hadas. Diego era atento, cariñoso, y parecía entender cada uno de los pensamientos de Elena antes de que ella los expresara. La llevaba a caminar por la playa durante las puestas de sol, le escribía pequeñas notas que escondía en sus libros, y la escuchaba con paciencia infinita cuando ella le leía los cuentos que escribía en sus ratos libres. Elena comenzó a imaginar su futuro juntos, una casa pequeña pero llena de amor, niños corriendo por el jardín, noches tranquilas leyendo juntos en el sofá. Cuando Diego le propuso matrimonio, Elena sintió que su corazón podría explotar de tanta felicidad. Fue en el mismo café donde se habían conocido, en la misma mesa donde él solía sentarse con su laptop. Esta vez, en lugar de una computadora, había un pequeño anillo de diamante que brillaba bajo las luces cálidas del local. Elena, mi amor, había dicho él, arrodillándose frente a ella mientras todos los clientes del café se detenían para observar, ¿quieres casarte conmigo? Ella había dicho que sí entre lágrimas de alegría, sintiendo que finalmente había llegado el momento que había estado esperando toda su vida. Los preparativos de la boda fueron meses de dulce anticipación. Elena eligió cada detalle con cuidado, las flores blancas y rosadas que adornarían el altar, el vestido que había soñado desde niña, la música que sonaría cuando caminara hacia el hombre que amaba. Diego parecía igualmente emocionado, ayudándola con las decisiones importantes y asegurándole constantemente que sería el día más hermoso de sus vidas. La noche antes de la boda, Elena no pudo dormir. No era nerviosismo lo que la mantenía despierta, sino una emoción pura y brillante que llenaba cada célula de su cuerpo. Mañana, pensaba, mañana me convertiré en la esposa del hombre que amo más que a mi propia vida. Mañana comenzará nuestra historia para siempre. Pero cuando amaneció ese día que había esperado durante tanto tiempo, cuando se puso el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado, cuando caminó hacia el altar donde Diego le esperaba, algo en sus ojos le dijo que algo había cambiado. Había una frialdad allí que nunca había visto antes, una distancia que hizo que su estómago se contrajera con una premonición terrible. Y entonces, frente a todos sus seres queridos, frente al sacerdote que los iba a unir en matrimonio, frente a las flores que había elegido con tanto amor, Diego hizo algo que cambiaría la vida de Elena para siempre. Elena había soñado con este día desde que era una niña pequeña. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba el momento perfecto, el vestido blanco que flotaría como una nube alrededor de sus piernas, las flores que adornarían el altar, y sobre todo, la mirada de amor infinito en los ojos del hombre que se convertiría en su esposo. Durante años, ese rostro en sus sueños había permanecido borroso, indefinido, hasta que conoció a Diego.
La primera vez que lo vio fue en una tarde de primavera, cuando las hojas de los árboles apenas comenzaban a mostrar ese verde tierno que promete renovación. Él estaba sentado en el café donde ella trabajaba como mesera, concentrado en su laptop, con el ceño fruncido de manera que hacía que pequeñas arrugas aparecieran en su frente. Cuando Elena se acercó a tomar su orden, Diego levantó la vista y sonrió de una manera que hizo que el corazón de ella se detuviera por un momento. Era como si todo el ruido del café se hubiera silenciado, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para permitir que ese momento existiera en perfecta quietud. Un café negro, por favor, había dicho él, y su voz tenía esa calidez que Elena recordaría durante los próximos 5 años. No era particularmente grave ni aguda, pero tenía algo que la tranquilizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Desde ese día, Diego comenzó a frecuentar el café, siempre pidiendo lo mismo, siempre sonriendo de esa manera que hacía que Elena sintiera mariposas en el estómago. Los meses pasaron lentamente, como miel derramándose de una cuchara. Las conversaciones casuales se convirtieron en largas charlas después del horario de trabajo. Diego le contaba sobre su trabajo como arquitecto, sobre los edificios que soñaba construir, sobre cómo creía que las estructuras podían cambiar la manera en que las personas vivían y se relacionaban. Elena le hablaba de sus propios sueños. Quería estudiar literatura, escribir historias que tocaran el corazón de las personas, crear mundos donde el amor siempre triunfara sobre la adversidad. Cuando finalmente Diego le pidió que fuera su novia, Elena sintió como si todas las estrellas del universo se hubieran alineado perfectamente para crear ese momento. Fue una noche de verano, cuando el aire estaba tibio y cargado del aroma de jazmines que crecían en el pequeño jardín detrás del café. Elena, le había dicho él, tomando sus manos entre las suyas, creo que me he enamorado de ti desde el primer día que te vi. Ella había llorado de felicidad, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los 3 años de noviazgo fueron como vivir en un cuento de hadas. Diego era atento, cariñoso, y parecía entender cada uno de los pensamientos de Elena antes de que ella los expresara. La llevaba a caminar por la playa durante las puestas de sol, le escribía pequeñas notas que escondía en sus libros, y la escuchaba con paciencia infinita cuando ella le leía los cuentos que escribía en sus ratos libres. Elena comenzó a imaginar su futuro juntos, una casa pequeña pero llena de amor, niños corriendo por el jardín, noches tranquilas leyendo juntos en el sofá. Cuando Diego le propuso matrimonio, Elena sintió que su corazón podría explotar de tanta felicidad. Fue en el mismo café donde se habían conocido, en la misma mesa donde él solía sentarse con su laptop. Esta vez, en lugar de una computadora, había un pequeño anillo de diamante que brillaba bajo las luces cálidas del local. Elena, mi amor, había dicho él, arrodillándose frente a ella mientras todos los clientes del café se detenían para observar, ¿quieres casarte conmigo? Ella había dicho que sí entre lágrimas de alegría, sintiendo que finalmente había llegado el momento que había estado esperando toda su vida. Los preparativos de la boda fueron meses de dulce anticipación. Elena eligió cada detalle con cuidado, las flores blancas y rosadas que adornarían el altar, el vestido que había soñado desde niña, la música que sonaría cuando caminara hacia el hombre que amaba. Diego parecía igualmente emocionado, ayudándola con las decisiones importantes y asegurándole constantemente que sería el día más hermoso de sus vidas. La noche antes de la boda, Elena no pudo dormir. No era nerviosismo lo que la mantenía despierta, sino una emoción pura y brillante que llenaba cada célula de su cuerpo. Mañana, pensaba, mañana me convertiré en la esposa del hombre que amo más que a mi propia vida. Mañana comenzará nuestra historia para siempre. Pero cuando amaneció ese día que había esperado durante tanto tiempo, cuando se puso el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado, cuando caminó hacia el altar donde Diego le esperaba, algo en sus ojos le dijo que algo había cambiado. Había una frialdad allí que nunca había visto antes, una distancia que hizo que su estómago se contrajera con una premonición terrible. Y entonces, frente a todos sus seres queridos, frente al sacerdote que los iba a unir en matrimonio, frente a las flores que había elegido con tanto amor, Diego hizo algo que cambiaría la vida de Elena para siempre. No puedo, había susurrado él, con una voz tan baja que solo Elena pudo escucharlo. Lo siento, Elena, pero no puedo hacerlo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas, creando ondas de shock que se extendieron por toda la iglesia. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su vida perfecta. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces creando un zumbido constante que Elena apenas podía procesar. Su madre se levantó de su asiento en la primera fila, con una expresión de horror y confusión que Elena nunca había visto antes. Su padre permanecía inmóvil, como si no pudiera comprender lo que estaba presenciando. Los hermanos de Diego intercambiaron miradas incómodas, claramente tan sorprendidos como todos los demás. ¿Qué está pasando?, logró susurrar Elena,
aunque las palabras se sintieron extrañas en su boca, como si las estuviera pronunciando en un idioma que no conocía completamente. Diego la miró con ojos llenos de algo que parecía dolor, pero también determinación. Era como si hubiera tomado una decisión definitiva que lo estaba desgarrando por dentro, pero de la cual no podía retractarse. Hay cosas que no sabes, dijo él, con voz más fuerte ahora, lo suficientemente alta como para que las primeras filas pudieran escuchar. Cosas sobre mí, sobre mi pasado, sobre lo que realmente soy. Elena sintió que sus piernas se debilitaban, como si el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado se hubiera vuelto demasiado pesado para su cuerpo. En los días que siguieron a esa humillación pública, Elena descubriría fragmentos de información que solo profundizarían el misterio. La hermana de Diego, Carmen, se acercó a ella una semana después del desastre, con los ojos rojos de haber llorado y las manos temblorosas. Elena, necesitas saber algo, le había dicho, Diego no es quien tú crees que es. Pero antes de que pudiera explicar más, su teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, palideció completamente. No puedo hablar ahora, murmuró, y se fue corriendo, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Los amigos de Diego también comenzaron a comportarse de manera extraña. Roberto, quien había sido el mejor amigo de Diego desde la universidad, evitaba por completo a Elena cuando se encontraban en la calle. La única vez que logró acorralarlo para preguntarle qué estaba pasando, él la miró con una mezcla de lástima y miedo. Elena, algunas cosas es mejor no saberlas, le había dicho. Diego hizo lo correcto al alejarse de ti. Créeme, fue lo mejor para ambos. Pero Elena no podía aceptar esas respuestas vagas. Durante las noches sin dormir que siguieron, repasaba cada momento de su relación, buscando señales que había pasado por alto. ¿Había habido momentos en que Diego parecía distante? ¿Llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación? ¿Conversaciones que cambiaba de tema demasiado rápido? Mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que sí había habido señales. Pequeñas cosas que había ignorado porque estaba demasiado enamorada para prestarles atención. Como las veces que Diego desaparecía durante horas sin explicación, diciendo solo que tenía asuntos que resolver. O las ocasiones en que recibía mensajes de texto que lo ponían nervioso, y cuando ella preguntaba quién era, él respondía evasivamente que era trabajo. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento que habían planeado compartir después de la boda, Elena encontró algo que la dejó helada. Escondido detrás de una caja de libros de Diego, había un sobremanila grueso. Cuando lo abrió con manos temblorosas, encontró fotografías que no podía comprender completamente. Eran imágenes de Diego con personas que no reconocía, en lugares que parecían oficinas elegantes, todos vestidos con trajes caros y expresiones serias. En una de las fotografías, Diego estaba estrechando la mano de un hombre mayor que Elena había visto en las noticias, aunque no podía recordar exactamente en qué contexto. Había algo en la manera en que Diego sonreía en esa imagen que era diferente a cómo sonreía con ella, algo más calculado, más frío. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha de hace 2 años y las palabras proyecto finalizado. Elena sintió que su estómago se contraía mientras examinaba más fotografías. En otra imagen, Diego estaba en lo que parecía ser una reunión importante, sentado en una mesa larga con varios hombres en trajes. Todos tenían expresiones graves, como si estuvieran discutiendo algo extremadamente serio. Esta fotografía también tenía una nota en el reverso, nueva asignación confirmada. Pero la fotografía que más la perturbó mostraba a Diego en lo que claramente era una boda diferente. Estaba vestido con un smoking elegante, sonriendo ampliamente mientras abrazaba a una mujer hermosa en vestido blanco. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La fecha en el reverso indicaba que esta fotografía había sido tomada solo 6 meses antes de que Diego le propusiera matrimonio a ella. Esa noche, Elena no pudo comer ni dormir. Las preguntas se multiplicaban en su mente como un virus que se extendía sin control. ¿Quién era realmente Diego? ¿Por qué tenía esas fotografías escondidas? ¿Quién era esa mujer en el vestido de novia? ¿Había estado casado antes? ¿Seguía casado? Al día siguiente, Elena tomó la decisión de confrontar a la única persona que podría darle respuestas, la madre de Diego. Doña Mercedes había sido siempre cariñosa con Elena, tratándola como a la hija que nunca había tenido. Si alguien sabía la verdad sobre Diego, sería ella. Cuando Elena llegó a la casa donde Diego había crecido, encontró a doña Mercedes en el jardín, cuidando las rosas que siempre había amado. Pero cuando vio a Elena acercarse, su expresión cambió completamente. La calidez que siempre había mostrado fue reemplazada por algo parecido al terror. Elena, querida, dijo con voz temblorosa, no deberías estar aquí. Elena había soñado con este día desde que era una niña pequeña.
Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba el momento perfecto, el vestido blanco que flotaría como una nube alrededor de sus piernas, las flores que adornarían el altar, y sobre todo, la mirada de amor infinito en los ojos del hombre que se convertiría en su esposo. Durante años, ese rostro en sus sueños había permanecido borroso, indefinido, hasta que conoció a Diego. La primera vez que lo vio fue en una tarde de primavera, cuando las hojas de los árboles apenas comenzaban a mostrar ese verde tierno que promete renovación. Él estaba sentado en el café donde ella trabajaba como mesera, concentrado en su laptop, con el ceño fruncido de manera que hacía que pequeñas arrugas aparecieran en su frente. Cuando Elena se acercó a tomar su orden, Diego levantó la vista y sonrió de una manera que hizo que el corazón de ella se detuviera por un momento. Era como si todo el ruido del café se hubiera silenciado, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para permitir que ese momento existiera en perfecta quietud. Un café negro, por favor, había dicho él, y su voz tenía esa calidez que Elena recordaría durante los próximos 5 años. No era particularmente grave ni aguda, pero tenía algo que la tranquilizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Desde ese día, Diego comenzó a frecuentar el café, siempre pidiendo lo mismo, siempre sonriendo de esa manera que hacía que Elena sintiera mariposas en el estómago. Los meses pasaron lentamente, como miel derramándose de una cuchara. Las conversaciones casuales se convirtieron en largas charlas después del horario de trabajo. Diego le contaba sobre su trabajo como arquitecto, sobre los edificios que soñaba construir, sobre cómo creía que las estructuras podían cambiar la manera en que las personas vivían y se relacionaban. Elena le hablaba de sus propios sueños. Quería estudiar literatura, escribir historias que tocaran el corazón de las personas, crear mundos donde el amor siempre triunfara sobre la adversidad. Cuando finalmente Diego le pidió que fuera su novia, Elena sintió como si todas las estrellas del universo se hubieran alineado perfectamente para crear ese momento. Fue una noche de verano, cuando el aire estaba tibio y cargado del aroma de jazmines que crecían en el pequeño jardín detrás del café. Elena, le había dicho él, tomando sus manos entre las suyas, creo que me he enamorado de ti desde el primer día que te vi. Ella había llorado de felicidad, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los 3 años de noviazgo fueron como vivir en un cuento de hadas. Diego era atento, cariñoso, y parecía entender cada uno de los pensamientos de Elena antes de que ella los expresara. La llevaba a caminar por la playa durante las puestas de sol, le escribía pequeñas notas que escondía en sus libros, y la escuchaba con paciencia infinita cuando ella le leía los cuentos que escribía en sus ratos libres. Elena comenzó a imaginar su futuro juntos, una casa pequeña pero llena de amor, niños corriendo por el jardín, noches tranquilas leyendo juntos en el sofá. Cuando Diego le propuso matrimonio, Elena sintió que su corazón podría explotar de tanta felicidad. Fue en el mismo café donde se habían conocido, en la misma mesa donde él solía sentarse con su laptop. Esta vez, en lugar de una computadora, había un pequeño anillo de diamante que brillaba bajo las luces cálidas del local. Elena, mi amor, había dicho él, arrodillándose frente a ella mientras todos los clientes del café se detenían para observar, ¿quieres casarte conmigo? Ella había dicho que sí entre lágrimas de alegría, sintiendo que finalmente había llegado el momento que había estado esperando toda su vida. Los preparativos de la boda fueron meses de dulce anticipación. Elena eligió cada detalle con cuidado, las flores blancas y rosadas que adornarían el altar, el vestido que había soñado desde niña, la música que sonaría cuando caminara hacia el hombre que amaba. Diego parecía igualmente emocionado, ayudándola con las decisiones importantes y asegurándole constantemente que sería el día más hermoso de sus vidas. La noche antes de la boda, Elena no pudo dormir. No era nerviosismo lo que la mantenía despierta, sino una emoción pura y brillante que llenaba cada célula de su cuerpo. Mañana, pensaba, mañana me convertiré en la esposa del hombre que amo más que a mi propia vida. Mañana comenzará nuestra historia para siempre. Pero cuando amaneció ese día que había esperado durante tanto tiempo, cuando se puso el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado, cuando caminó hacia el altar donde Diego le esperaba, algo en sus ojos le dijo que algo había cambiado. Había una frialdad allí que nunca había visto antes, una distancia que hizo que su estómago se contrajera con una premonición terrible. Y entonces, frente a todos sus seres queridos, frente al sacerdote que los iba a unir en matrimonio, frente a las flores que había elegido con tanto amor, Diego hizo algo que cambiaría la vida de Elena para siempre. No puedo, había susurrado él, con una voz tan baja que solo Elena pudo escucharlo. Lo siento, Elena, pero no puedo hacerlo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas, creando ondas de shock que se extendieron por toda la iglesia. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su vida perfecta. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces creando un zumbido constante que Elena apenas podía procesar.
Su madre se levantó de su asiento en la primera fila, con una expresión de horror y confusión que Elena nunca había visto antes. Su padre permanecía inmóvil, como si no pudiera comprender lo que estaba presenciando. Los hermanos de Diego intercambiaron miradas incómodas, claramente tan sorprendidos como todos los demás. «¿Qué está pasando?», logró susurrar Elena, aunque las palabras se sintieron extrañas en su boca, como si las estuviera pronunciando en un idioma que no conocía completamente. Diego la miró con ojos llenos de algo que parecía dolor, pero también determinación. Era como si hubiera tomado una decisión definitiva que lo estaba desgarrando por dentro, pero de la cual no podía retractarse. «Hay cosas que no sabes», dijo él, con voz más fuerte ahora, lo suficientemente alta como para que las primeras filas pudieran escuchar. «Cosas sobre mí, sobre mi pasado, sobre lo que realmente soy». Elena sintió que sus piernas se debilitaban, como si el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado se hubiera vuelto demasiado pesado para su cuerpo. En los días que siguieron a esa humillación pública, Elena descubriría fragmentos de información que solo profundizarían el misterio. La hermana de Diego, Carmen, se acercó a ella una semana después del desastre, con los ojos rojos de haber llorado y las manos temblorosas. «Elena, necesitas saber algo», le había dicho, «Diego no es quien tú crees que es». Pero antes de que pudiera explicar más, su teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, palideció completamente. «No puedo hablar ahora», murmuró, y se fue corriendo, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Los amigos de Diego también comenzaron a comportarse de manera extraña. Roberto, quien había sido el mejor amigo de Diego desde la universidad, evitaba por completo a Elena cuando se encontraban en la calle. La única vez que logró acorralarlo para preguntarle qué estaba pasando, él la miró con una mezcla de lástima y miedo. «Elena, algunas cosas es mejor no saberlas», le había dicho. «Diego hizo lo correcto al alejarse de ti. Créeme, fue lo mejor para ambos». Pero Elena no podía aceptar esas respuestas vagas. Durante las noches sin dormir que siguieron, repasaba cada momento de su relación, buscando señales que había pasado por alto. ¿Había habido momentos en que Diego parecía distante? ¿Llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación? ¿Conversaciones que cambiaba de tema demasiado rápido? Mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que sí había habido señales. Pequeñas cosas que había ignorado porque estaba demasiado enamorada para prestarles atención. Como las veces que Diego desaparecía durante horas sin explicación, diciendo solo que tenía asuntos que resolver. O las ocasiones en que recibía mensajes de texto que lo ponían nervioso, y cuando ella preguntaba quién era, él respondía evasivamente que era trabajo. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento que habían planeado compartir después de la boda, Elena encontró algo que la dejó helada. Escondido detrás de una caja de libros de Diego, había un sobremanila grueso. Cuando lo abrió con manos temblorosas, encontró fotografías que no podía comprender completamente. Eran imágenes de Diego con personas que no reconocía, en lugares que parecían oficinas elegantes, todos vestidos con trajes caros y expresiones serias. En una de las fotografías, Diego estaba estrechando la mano de un hombre mayor que Elena había visto en las noticias, aunque no podía recordar exactamente en qué contexto. Había algo en la manera en que Diego sonreía en esa imagen que era diferente a cómo sonreía con ella, algo más calculado, más frío. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha de hace 2 años y las palabras «proyecto finalizado». Elena sintió que su estómago se contraía mientras examinaba más fotografías. En otra imagen, Diego estaba en lo que parecía ser una reunión importante, sentado en una mesa larga con varios hombres en trajes. Todos tenían expresiones graves, como si estuvieran discutiendo algo extremadamente serio. Esta fotografía también tenía una nota en el reverso, «Nueva asignación confirmada». Pero la fotografía que más la perturbó mostraba a Diego en lo que claramente era una boda diferente. Estaba vestido con un smoking elegante, sonriendo ampliamente mientras abrazaba a una mujer hermosa en vestido blanco. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La fecha en el reverso indicaba que esta fotografía había sido tomada solo 6 meses antes de que Diego le propusiera matrimonio a ella. Esa noche, Elena no pudo comer ni dormir. Las preguntas se multiplicaban en su mente como un virus que se extendía sin control. ¿Quién era realmente Diego? ¿Por qué tenía esas fotografías escondidas? ¿Quién era esa mujer en el vestido de novia? ¿Había estado casado antes? ¿Seguía casado? Al día siguiente, Elena tomó la decisión de confrontar a la única persona que podría darle respuestas, la madre de Diego. Doña Mercedes había sido siempre cariñosa con Elena, tratándola como a la hija que nunca había tenido. Si alguien sabía la verdad sobre Diego, sería ella. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Todos los ojos estaban fijos en la pantalla holográfica que flotaba en el centro de la mesa, donde los datos de la última misión espacial parpadeaban en rojo sangre. El comandante Elena Vázquez sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies mientras leía los números una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran por arte de magia. Los cálculos están correctos, murmuró el doctor Ricardo Hernández, el científico jefe de la estación, rompiendo el silencio mortal. Su voz temblaba ligeramente, algo que nunca había pasado en los 15 años que llevaba trabajando para la Alianza Terrestre. La anomalía gravitacional no era natural. Alguien la está controlando. Elena cerró los ojos por un momento, recordando las palabras que su mentor le había dicho años atrás: en el espacio, la gravedad no miente. Es la única constante en la que puedes confiar cuando todo lo demás falla. Pero ahora, incluso esa verdad fundamental estaba siendo cuestionada. La humanidad había conquistado las estrellas, había establecido colonias en docenas de mundos, había desarrollado tecnología que sus antepasados habrían considerado pura magia. Sin embargo, nunca habían imaginado que alguien pudiera manipular la fuerza más básica del universo como si fuera plastilina en las manos de un niño. La tensión en la sala era palpable. Los representantes de las diferentes colonias humanas intercambiaban miradas nerviosas, mientras que los militares presentes mantenían sus rostros pétreos, entrenados para no mostrar emociones incluso cuando el apocalipsis llamaba a la puerta. Pero Elena podía ver el miedo en sus ojos. Todos sabían lo que esto significaba: la humanidad ya no era la especie dominante en esta región de la galaxia. ¿Cómo es posible que hayamos pasado por alto algo así?, preguntó la almirante Sofía Restrepo, su voz cargada de una mezcla de ira e incredulidad. Nuestros sensores son los más avanzados que jamás hemos construido. Nuestras naves pueden detectar una aguja en un pajar a años luz de distancia. Porque quien está detrás de esto, respondió Elena lentamente, es mucho más inteligente de lo que pensábamos. No solo tienen control gravitacional, sino que también han logrado enmascarar su presencia de una manera que nuestros instrumentos más sofisticados no pueden detectar. La revelación había llegado por casualidad, como suelen llegar las verdades más perturbadoras. Una de las naves de exploración rutinaria había experimentado una falla en sus sistemas de navegación mientras investigaba lo que parecía ser un agujero negro menor en el sector 7. Pero cuando los datos fueron analizados en detalle, los científicos descubrieron algo que desafió todo lo que creían saber sobre la física del espacio. La anomalía gravitacional se estaba moviendo de manera controlada, siguiendo patrones que solo podían ser obra de una inteligencia superior. Hay algo más, continuó el doctor Hernández, su rostro pálido como el papel. Los patrones de movimiento que hemos observado no son aleatorios. Están siguiendo las rutas comerciales más importantes de nuestro territorio. Es como si estuvieran mapeando nuestras operaciones. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. La implicación era clara: no solo estaban siendo observados, sino que alguien estaba estudiando meticulosamente cada movimiento de la humanidad. La pregunta que atormentaba a todos en esa sala era simple pero aterradora: ¿con qué propósito? Necesitamos evacuar las colonias fronterizas, declaró el general Martín Gutiérrez, golpeando la mesa con el puño. Si pueden controlar la gravedad, pueden convertir cualquier planeta en una trampa mortal en cuestión de segundos. No podemos evacuar a cientos de millones de personas sin causar pánico masivo, replicó Elena. Además, ¿a dónde los llevaríamos? Si estas entidades pueden manipular la gravedad, ningún lugar en el espacio es verdaderamente seguro. La discusión se intensificó, con voces alzándose y teorías volando por toda la sala como balas perdidas. Algunos abogaban por un ataque preventivo, otros por intentar establecer comunicación, y unos pocos sugerían la retirada completa hacia los mundos centrales de la Tierra. Pero Elena sabía que todas estas opciones eran inadecuadas frente a un enemigo que podía literalmente doblar la realidad a su voluntad.